Igual 161, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos dentro del taller de Tan Lian. La atmósfera era comparable a la del centro de comando antes del lanzamiento de un cohete. El alma era recién adquirida, como una put pulsante y overclockeada que arde con llamas de color rojo oscuro, fue cuidadosamente incrustada por Tan Lian en la cavidad torácica de la marioneta de The Agate Prison Break. El sistema dual de dolor y de ira ha sido conectado con éxito. Aura de resonancia emocional, totalmente afinada. Complemento físico de formación 8 puertas, autoprueba aprobada. La mejorada puerta de la muerte, fuga de la prisión permanecía silenciosa, sin cambios en su apariencia, pero Tan Lian percibía claramente una voluntad invisible y violenta latente en su interior. Esta cosa no solo era un arma poderosa en sentido físico, sino también una fuente móvil de contaminación mental. Una vez activada, su aura de furia era suficiente para romper las defensas del oponente al instante, provocando una explosión mental y una distorsión en sus acciones, comúnmente conocida como desesperación. Perfecto. Tan Lian se sacudió las manos, muy satisfecho con su obra maestra. En ese momento, la puerta del taller se abrió de golpe con un fuerte golpe y un ninja de la aldea de la arena, responsable de la seguridad del perímetro, entró corriendo, con la voz distorsionada. Consejero Tan Lian. Alerta de emergencia. Un equipo no identificado ha traspasado las defensas exteriores y se acerca rápidamente a la aldea. Según la reacción del chakra del equipo sensorial, es Akatsuki. Antes de que las palabras terminaran, la orden llegó desde la oficina de Wind Shadow. Casi al instante, Luo Xia ordenó a toda la aldea que estuviera en alerta máxima. Se puso la túnica divina de la sombra del viento, con su cuerpo resplandeciendo con una luz dorada, con la clara intención de enfrentarse personalmente a estos arrogantes terroristas. Sin embargo, justo cuando llegaba a la puerta, fue detenido por una figura tranquila. Señor Feng, ¿por qué está enojado? Tan Lian había aparecido en la oficina en algún momento, jugueteando con un ojo de marioneta recién pulido. Solo son 2 vendedores que no cumplieron con sus objetivos de rendimiento. ¿Por qué necesita presionarlos personalmente para que cumplan con sus KPI? Tan Lian. El dúo inmortal ha llegado. Kakuzu y Igan. Cada uno de ellos es un ninja rebelde de rango S capaz de destruir un país pequeño. El tono de raza era extremadamente solemne. Oh, el dúo inmortal, ¿eh? Tan Lian asintió con complicidad, y luego cambió de tema. Justo a tiempo, mi nuevo producto acaba de salir y necesito 2 probadores más resistentes. No puedo seguir exprimiendo a Gaara, está prácticamente calvo. Se colgó el enorme pergamino a la espalda, mientras el icónico carácter Tan ondeaba en el viento. Esto va dirigido a mí. No hay razón para que la aldea pague por mis rencores personales. Señor Kazekage, ¿qué tal si tratamos esto como un lanzamiento de producto? Les ofreceré asientos VIP de primera fila gratis. Al ver la actitud indiferente de Tan Lian, como si estuviera yendo de picnic en lugar de enfrentarse a un asesino de primera categoría del mundo ninja, Rasa se quedó momentáneamente sin palabras. Al final, eligió creer en este hombre que siempre lograba crear milagros. Fuera del pueblo, el desierto de Gobi estaba lleno de arena y el cielo era de un amarillo brumoso, como el fin del mundo. Tan Lian estaba solo en medio de una vasta y vacía zona arenosa, como una estatua esperando que algo sucediera. Mientras tanto, en una imponente duna de arena a varios cientos de metros de distancia, Yukito, Sen, Shira, Gaara y otros observaban atentamente la escena a través de binoculares de grado militar. ¿Él va solo? ¿No es un poco presuntuoso? La voz de Ziruo tembló levemente. Yukito no habló, pero sus puños apretados delataron su confusión interna. Solo Gaara analizó con calma. El viento es del noroeste y la densidad de la arena es moderada, lo que la hace adecuada para ataques de escape de arena a gran escala. Es el entorno de campo de batalla favorito de Tan Lian. Todos. ¿Es este el punto principal? Al poco tiempo, 2 figuras aparecieron en el horizonte y se acercaron a una velocidad asombrosa. Una figura que portaba una guadaña de 3 secciones de color rojo sangre caminaba con un aire de absoluta indiferencia, mientras cantaba continuamente algún tipo de oración fanática. El otro estaba envuelto en una túnica negra, y solo sus ojos brillaban con una inquietante luz verde.
A cada paso que daba, exudaba un aura decadente de dinero y muerte. El dúo inmortal, Kakuzu y Idan, han llegado. Ja. ¿Solo un niño? ¿De verdad me subestimas? Idan, blandiendo su guadaña, soltó una risa arrogante. Oye, Kakuzu. Este es mío, no te atrevas a interferir. Voy a sacrificarlo al gran Hashin. Kakuzu ignoró los gritos de sus compañeros. Sus 4 corazones latían con fuerza. El chico de cabello negro frente a él, cuyas fluctuaciones de chakra eran normales, le daba la ilusión de estar frente a un abismo sin fondo. La intuición de un cazarrecompensas experimentado le dijo que esta misión probablemente no era tan sencilla. Tanian ni siquiera se molestó en levantar los párpados ante la provocación de Idan. Simplemente desató los enormes pergaminos detrás de él, uno por uno, y los colocó sobre la arena. Bang. 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 Se produjeron 9 explosiones ensordecedoras en rápida sucesión y 9 columnas de humo se elevaron hacia el cielo, explotando en el desierto de Gobi como si hubieran detonado 9 bombas. Las burlas de Idan cesaron abruptamente y las pupilas de Kakuzu se contrajeron de repente. Cuando el humo se disipó, el chico solitario que había estado frente a ellos ya no estaba allí. Es un ejército. Un ejército de marionetas frío y silencioso que irradia una intención asesina sin fin. Una marioneta de búho de 4 metros de altura, búho oculto, extendió sus alas metálicas, bloqueando la luz del día. Sus cristales de visión nocturna se iluminaron, fijando la vista en cada rincón del cielo. Un niño títere humanoide, farmacéutico Kin, que llevaba una caja de medicinas y sacaba bisturíes afilados de sus 10 dedos, se encontraba en silencio en la parte de atrás de la formación. Un enorme pangolín, Jian, aterrizó con fuerza, creando un cráter poco profundo en el suelo. Su gruesa armadura relucía con un frío brillo metálico. Un asura modificado de 6 brazos emergió del humo, sus 6 brazos se transformaron instantáneamente en cuchillas que giraban rápidamente y emitían un zumbido que rechinaba los dientes. Una marioneta humanoide Shinra Bunkai hundió sus manos en la arena, y la arena de todo el desierto de Gobi pareció convertirse en una extensión de su cuerpo. Una marioneta vestida de negro, Hades, estaba rodeada de un veneno ki invisible, y dondequiera que pasaba, la arena y la grava estaban teñidas de un gris mortal. Una araña de roca gigante de 8 patas mandrill extranjero movió sus extremidades en forma de guadaña, sus oculares escarlatas brillando en el polvo, como un demonio del infierno. Una marioneta musculosa, aparentemente hecha de puro poder, de Agate. Prison Break, permanecía en silencio en el centro de la legión, emanando una aura opresiva que incluso hizo que Kakuzu se sintiera sofocado. Finalmente, había una marioneta esférica llamada Red Celestial, Red Terrenal, suspendida en el aire y compuesta de innumerables hilos de chakra dorado. Era como un pequeño sol que envolvía todo el campo de batalla bajo sus reglas. Un total de 9 marionetas de primer nivel. Cada uno de ellos exudaba un aura comparable a la de un Jonin de élite, y algunos incluso alcanzaban el aterrador nivel Kage. En una duna de arena lejana, los binoculares de Violet cayeron al suelo con un ruido sordo. La figura de madera se quedó con la boca abierta, habiendo perdido completamente la capacidad de hablar. Finalmente entendió lo que Tan Lian quería decir con lanzamiento de producto. Esto no es una conferencia de prensa. Es una exhibición de armas nucleares estratégicas. En el desierto de Gobi, la compostura en el rostro de Xiaodu desapareció por completo, reemplazada por una solemnidad y un horror sin precedentes. A Idan se le atascó la fanfarronería. Miró al ejército títere que tenía frente a él, capaz de aplastar fácilmente a un país pequeño, y luego al comandante en jefe, de pie frente a él. Su mente se quedó en blanco. Finalmente entendieron por qué la recompensa del hombre era tan ridículamente alta. No se enfrentan a una sola persona. Tanian levantó lentamente su mano y la agitó suavemente hacia los 2 miembros de Akatsuki que estaban completamente estupefactos. Superior. En un instante, las 9 marionetas, como dioses de la muerte que habían recibido una orden, se transformaron en 9 corrientes de luz de diferentes colores, lanzando un asedio devastador contra Kakuzu y Idan desde el suelo, el cielo y el subsuelo en una formación impenetrable. Una batalla de asedio de marionetas que cambió todo el sentido común sobre el combate en el mundo ninja ha comenzado oficialmente. La batalla comenzó con unas imponentes alas de metal que ocultaban el sol.
Búho oculto planea en lo alto del cielo, como una parca que contempla el mundo mortal. Con un aleteo, 12 plumas afiladas, templadas con la savia del árbol de la garganta que sella la sangre, se transforman en rayos de muerte, cubriéndolo todo en una trayectoria en abanico insalvable. Ja 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 ja. Guasha. Este nivel de ataque no es ni siquiera digno de hacerle cosquillas al dios malvado. Idan rió a carcajadas, demasiado perezoso para esquivarlo, dejando que las afiladas plumas le cortaran el cuerpo. Su inmortalidad era su mayor tesoro, y el dolor solo lo excitaba aún más. Sin embargo, la arena bajo sus pies se derrumbó sin previo aviso, y una gigantesca araña de roca forjada en acero de obsidiana roca demonio de la montaña emergió del suelo. Sus 8 extremidades, parecidas a guadañas, desataron una tormenta mortal, y antes de que Idan pudiera reaccionar, ya se había transformado en una trituradora de carne giratoria a alta velocidad, envolviéndolo en ella. Clam, 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 clam. Se escuchó una serie de ensordecedores ruidos metálicos y saltaron chispas por todas partes. Idan fue arrojado por la inmensa fuerza, y cientos de heridas profundas que revelaban huesos aparecieron instantáneamente en su cuerpo, pero él continuó riendo salvajemente. Del otro lado, los 6 brazos de Shura modificado florecieron como lotos de la muerte, y el mecanismo incorporado lluvia de agujas de flor de peral se activó, desatando miles de agujas de acero envenenadas que bloquearon por completo todas las rutas de escape de Kakuzu. Liberación de la tierra, lanza de la tierra. Kakuzu reaccionó con la velocidad del rayo. Su cuerpo se endureció al instante y su piel adquirió una textura rocosa. La mayoría de las agujas de acero fueron desviadas, pero algunas lograron penetrar en las grietas de su cuerpo. Meras toxinas, se burló Kakuzu. Esta pequeña herida no era nada comparada con las vastas reservas de chakra de sus 5 corazones. Los puntos de sutura en su espalda se retorcieron y 4 monstruos grotescos y enmascarados rugieron mientras se separaban de su cuerpo. Liberación de fuego. Tallado de cabeza. Liberación de viento. Daño por presión. En medio de los vientos furiosos y las llamas, una enorme pared de tornados ardientes rugió hacia el ejército títere de Tandian, convirtiendo instantáneamente la arena en vidrio dondequiera que pasaba. Frente a esta combinación de ninjutsu, que era suficiente para destruir un ejército, el ejército títere de Tandian simplemente observó en silencio. La red celestial y red terrenal, suspendida en el aire como un sol en miniatura, brillaba intensamente con hilos de chakra dorado en su superficie. Asimilación de dominio. La voz de Tandian era tan tranquila como si estuviera anunciando el clima de hoy. Un campo de fuerza invisible se extendió y el violento tornado de fuego se debilitó en un 70% en el momento en que entró en contacto con el campo de fuerza, convirtiéndose finalmente en un viento caliente que hizo volar el dobladillo de la ropa de los títeres. ¿Qué? Por primera vez, los ojos verdes de Kakuzu mostraron una expresión de incredulidad. Su combinación de ninjutsu fue neutralizada tan fácilmente. Idan, deja de hacer tonterías y acaba con él. Kakuzu se dio cuenta de que algo andaba mal. Este chico y su extraño ejército de marionetas estaban más allá de su comprensión. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, vio que la situación de Idan era incluso peor que la suya. La marioneta Hades, vestida con túnicas negras y parecida a la parca, de alguna manera se había enredado con Idan. Los ataques de Pluto no tienen como objetivo matar. Cada golpe y cada toque solo inyecta un veneno ki invisible en el cuerpo de Idan. Maldita sea. Sal de aquí. Idan blandía frenéticamente su guadaña, pero sus movimientos se volvían cada vez más rígidos. Primero, su pierna izquierda se entumeció después de bloquear uno de los ataques de garra de Hades, como si se hubiera convertido en piedra, lo que le hizo tambalearse. Inmediatamente después, mientras pasaba rozando a Hades con su brazo derecho empuñando la guadaña, quedó brevemente petrificado y sus movimientos se detuvieron por una fracción de segundo. En una batalla entre maestros, la victoria o la derrota pueden decidirse en un instante. Para The Agate. Prison Break, que había estado esperando al margen como una estatua, este defecto fue suficiente. No hubo apertura de las 8 puertas ni un impulso trascendental. The Agate, Prison Break dio un solo paso al frente, y su corpulento cuerpo apareció junto a Idan como un fantasma. Con un golpe de mano aparentemente normal, trazó un arco perfecto y golpeó con precisión el cuello de Idan. PFFT. Una cabeza, con el rostro contorsionado por el asombro y el fervor, se disparó hacia el cielo.
Kakuzu. Mi cuerpo no se puede mover. Ja 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 ja. Pero está bien. Mientras consiga su sangre. La cabeza de Idan todavía estaba maldiciendo en el aire. Sin embargo, ya no podía hablar. El demonio de la montaña, roca misteriosa subterráneo, de repente arrojó innumerables hilos de arena de diamante mezclados con metal de chakra, como una telaraña viviente, atando instantáneamente el cuerpo aún tembloroso de Idan y su cabeza en el aire en dos bolas de masa apretadas, dejándolos incapaces de moverse. Idan. Exclamó Kakuzu alarmado, ordenando inmediatamente a los 4 monstruos enmascarados que corrieran a rescatarlo. Pero Senro Wangie ya había hundido sus manos en la arena, y todo el desierto de Gobi se había convertido en su territorio. Entierro en flujo de arena. Una gigantesca trampa de arenas movedizas apareció de la nada, engullendo a los 4 monstruos enmascarados del rencor terrestre que aún seguían lanzando ninjutsu. Luego, entró más arena, transformándose en 4 robustos ataúdes de arena, sellándolos temporalmente. Todo el proceso fue sencillo e increíblemente rápido. Desde la decapitación de Idan hasta que el monstruo enmascarado de Kakuzu fue completamente controlado, solo pasaron 10 segundos. El campo de batalla quedó en silencio al instante. Solo la cabeza de Idan permaneció en el suelo, maldiciendo. Bastardos. Herejes. Cuando salga, los sacrificaré a todos al dios malvado. En las lejanas dunas de arena, Ziruo y Qian estaban completamente estupefactos. ¿Es este, el estilo de lucha de Tan Lian? Esto no fue una batalla en absoluto. Fue una operación quirúrgica extremadamente precisa, separando, desmantelando y empaquetando al enemigo pieza por pieza. ¿Enterrarlos vivos? ¡Qué desperdicio! Tanian miró las 2 albóndigas de arroz y negó lentamente con la cabeza. Chasqueó los dedos. El niño títere humanoide farmacéutico Qin, que había estado en la parte de atrás como un médico de campo de batalla, caminó con pequeños pasos. No sacó ninguna arma, sino que sacó un tubo especialmente hecho que brillaba con un brillo metálico y un recipiente transparente que parecía una bolsa de sangre de la caja de medicinas en su espalda. Bajo las miradas horrorizadas de Idan y Kakuzu, Yakushi Tsutomu caminó hacia el cuerpo decapitado y atado de Idan, sacó un bisturí afilado de sus 10 dedos, cortó hábilmente la piel, encontró el vaso sanguíneo y luego insertó con precisión el catéter. Glup, glup. La sangre carmesí, imbuida de algún tipo de poder siniestro, fue absorbida lentamente por el recipiente transparente a través del tubo. ¿Qué estás haciendo? Alto. Este es un cuerpo inmortal ofrecido al dios maligno. Ah. La cabeza en el suelo dejó escapar un grito de terror extremo. Podía sentir que, a medida que su sangre se evaporaba, su conexión con el dios maligno se cortaba, y el poder que sostenía su inmortalidad se debilitaba visiblemente. Su conciencia comenzó a nublarse, y sus maldiciones se debilitaban cada vez más. Tanian se acercó a Xiao Du, quien estaba fuertemente atado por los hilos de diamante de red celestial y red terrenal y no podía moverse. ¿Ves? No existe la inmortalidad, solo diferentes formas de energía. Tanian levantó la bolsa de sangre, que ya estaba más de la mitad llena, y la agitó a la luz del sol, como si admirara una botella de buen vino tinto. Llámenlo como quieran. Corte del suministro de combustible o donación forzada de sangre. Para mí, es solo una valiosa muestra de investigación. Giró la cabeza y miró la cabeza en el suelo que había dejado de respirar por completo, luego miró al farmacéutico Qin a su lado que todavía estaba extrayendo sangre. Gracias por su regalo, señor Idan. Estudiaré su inmortalidad con atención. Rain Village, donde la torre de acero está envuelta en lluvia perpetua y oscuridad. En lo alto de la torre, el Rinnegan de Pain observaba con indiferencia un espejo hecho de agua de lluvia. La imagen del espejo, en el instante en que Kakuzu se convirtió en cenizas, crepitó y se transformó por completo en copos de nieve. La señal se ha perdido. El tono de Pain era completamente plano, como si estuviera afirmando un hecho. Llovió hoy. A su lado, Xiaonan, vestida con una bata de mañana, se detuvo un momento mientras doblaba una flor de papel, cuyos bordes se arrugaron. Kakuzu e Idan, confirmados muertos. A través de la visión de Pain, Nagato presenció los momentos finales de la batalla.
Las imponentes alas metálicas que oscurecían el sol, las gigantescas arañas de roca surgiendo de la tierra, la trituradora de carne que giraba a toda velocidad y, finalmente, la corpulenta marioneta que activó su modo de vapor azul y pulverizó el temor al rencor de la tierra en píxeles de un solo golpe, cada escena desafiaba su comprensión del poder. Siempre había creído que el Rinnegan era la solución definitiva para este mundo, y que el proyecto Ojo de la Luna era el único camino hacia la paz. Pero ahora, este asesor de la aldea de la arena llamado Tanlian era como un superbicho que apareció de repente, derrotando fácilmente a su orgullosa combinación de ninja rebelde de rango S con un estilo de lucha basado en la tecnología que no entendía en absoluto. Esto ya no es ninjutsu. Es un ataque dimensional. Hay que eliminarlo. La voz de Xiaonan tenía un matiz de frialdad. Esta variable es demasiado peligrosa. Incluso merece tu intervención. No. Nagato lo rechazó. Percibió una sensación similar en el fluido proceso de combate de Tan Lian, de desmontar, empacar y reciclar. Era una búsqueda extrema del control absoluto, una lógica fría que consideraba al enemigo un recurso más que un oponente. Enviar a los 6 caminos de Pain directamente a una confrontación directa sería una tontería. ¿Y si su ejército títere incluye Gundams diseñados específicamente para contrarrestar las invocaciones del Rinnegan, o generadores de campos de fuerza capaces de interferir con el Shinra Tensei? Hasta que analicemos las características de todo su equipo, debemos suspender nuestras acciones. Nagato tomó la decisión. Debemos acelerar la captura de las bestias con cola y usar el poder absoluto para aplastar a todos los desconocidos. Al otro lado, en el soleado y ventoso Sand Village. Tanlian estaba sentado con las piernas cruzadas en su taller privado, señalando la pantalla de luz azul proyectada por la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones. En la pantalla de luz, la lista de contactos de Ninja World Underground de Kakuzu estaba organizada en un claro diagrama de árbol, con una intrincada red de relaciones más densa que la seda de araña, y algunas líneas incluso se conectaban directamente con los interiores de las mansiones de ciertos daimyo. TSK. Un magnate financiero de verdad. Kakuzu, el director financiero, merece mucho crédito por la enorme escala de Akatsuki. Mientras se maravillaba con la información, Tanlian le ordenó a la caja de artesanía celestial que realizara un análisis profundo y una comparación cruzada de esta enorme cantidad de inteligencia. De repente, apareció un cuadro de advertencia rojo en la interfaz caja de todas las cosas elaboradas. Advertencia. Se ha detectado un registro de fluctuación de energía anormal, que está altamente correlacionado con la entrada de la base de datos tableta de piedra Uchiha, diosa del conejo. Ah. Tanlian se interesó. Hizo clic en los detalles y, en la pantalla, apareció destacado un informe aparentemente insignificante de exploración minera de la frontera de la Tierra de los Ríos. El informe mencionaba que cierta cueva subterránea contenía mareas de energía periódicas e inexplicables. La caja de artesanía celestial comparó la forma de onda de esta marea de energía con la información del chakra residual de Kaguya Otsutsuki que había sido descifrada de la tableta de piedra Uchiha. Ajuste de datos en progreso, similitud 92,7%. Inferencia generada. Cuando el objetivo Kaguya Otsutsuki fue sellado, es posible que parte de su voluntad y poder no hayan sido completamente aniquilados, sino que quedaron en un espacio de fragmentos de una dimensión superior al que se vinculó cuando descendió por primera vez a este mundo. La entrada física a este espacio fragmentado probablemente se encuentra cerca de las coordenadas que se muestran en el informe de exploración Tierra de Ríos. Tanlian miró esta deducción y las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente. Dios mío, solo estaba revisando las cuentas, ¿y descubriste la guarida del jefe final? Eso no fue todo. Luego apareció otra ventana en Miriacraft's Box, esta vez en dorado, indicando la máxima prioridad. Misión personal 3 almas y 7 espíritus actualizada. Se detectó la reacción energética del objetivo alma del deseo, que coincide altamente con la esencia de la voluntad residual de Kaguya Otsutsuki. Análisis. El insaciable deseo de chakra de Kaguya y su sed absoluta de poder son la materia prima perfecta para formar el alma del deseo. Obtener su voluntad restante tendrá una alta probabilidad de completar el alma final. En este punto, Tanlian ya no podía quedarse quieto. Al principio pensé que recolectar las 7 almas solo implicaría explorar el mundo en busca de materiales raros y luchar contra monstruos. Pero resulta que la última pieza del rompecabezas es parte del dios creador del mundo ninja y el villano definitivo.
Esto no es una pelea contra un jefe, es un viaje para abastecerse. ¿Peligroso? Claro que es peligroso. Ese es el eco del progenitor de todos los chakras, un verdadero dios. Pero los beneficios son igualmente enormes. Tanyan tomó una decisión casi sin dudarlo. Copió el directorio del mundo subterráneo de Kakuzu, lo empaquetó, lo cifró y se lo envió a Rasa, en la oficina del Kazekage. El asunto del correo electrónico era: informe de auditoría sobre la evasión fiscal y las actividades ilegales de recaudación de fondos de Akatsuki. Por favor, compruébelo. Su amable ciudadano, el señor Tang. Dejen que los profesionales se ocupen de sus tareas profesionales. Él debería ir y hacer un trabajo más importante. Convocó a Gaara, quien ya era experto en manipular arena para rellenar la cola helada de Gaara, y a Yujito, quien estaba jugando con el gato cercano pero cuyas orejas en realidad siempre estaban erguidas. Hay una misión temporal, de nivel S, para buscar un tesoro en la Tierra de los Ríos. El tesoro podría ser demasiado difícil de manipular, y el guardián probablemente sea un ser de nivel Dios, dijo Tanlian sucintamente. Gaara simplemente apretó la calabaza en su espalda, indicando su acuerdo a través de sus acciones. ¿Un dios? Yujito bajó al gato en sus brazos. Sus ojos azul verdosos brillaban con espíritu de lucha. Perfecto, yo también quiero ver en qué se diferencia el supuesto dios del Yutaka que llevo dentro. Cuenta conmigo, añadió. Me salvaste, así que esta vida es tuya. Además, no quiero que enfrentes algo así sola. Tanlian los miró a ambos y sonrió. Bien, formemos equipo para la incursión. Gaara, tú estás a cargo del control de multitudes y el apoyo terrestre. Yujito, tú estás a cargo de ser adorable y de usar tu transformación de bestia con cola en momentos cruciales. No voy a actuar de manera linda. Entonces está decidido. Tanlian tomó la decisión, ignorando las protestas de Ilmu, y se giró para empezar a meter marionetas en el pergamino sellador. Búho oculto, roca demonio de la montaña, Plutón, varias de las fuerzas de combate centrales más elitistas fueron reclutadas una por una. Finalmente, miró el punto de coordenadas proyectado por la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones, ubicada en lo profundo de las montañas y bosques del país del río. Bien, todos. Próxima parada. La base secreta de la princesa Kaguya. Veamos si podemos formatear físicamente su servidor. La tierra de los ríos es un pantano envuelto en una espesa niebla durante todo el año, donde el aire está lleno de un olor húmedo y podrido que parece gotear humedad. Uf, este lugar huele a axila de babosa gigante. Yujito se tapó la nariz y se quejó con disgusto. Apuesto a que el contenido de iones negativos aquí es desorbitado. Mi pelo empieza a protestar. Su hermoso cabello rubio se estaba volviendo visiblemente esponjoso y rizado, haciéndola parecer un gato con el pelaje erizado. Gaara, de pie junto a él, permaneció inexpresivo, pero la calabaza a su espalda, pensativa, extendió un chorro de arena fina, llevando una botella de refresco frío a Yujito. Ni una sola gota de condensación tocó la botella. Gracias, pelirrojo. Yumuren lo tomó, bebió 2 tragos y se sintió vivo de nuevo. Qian y Ziro estaban de guardia a ambos lados de Tanlian, como 2 guardianes muy leales. Deja de quejarte, imagínate que es un spa gratuito en la selva tropical. Tanlian jugueteaba con la caja de artesanía celestial de innumerables manifestaciones en su muñeca, con un tono tan relajado como si estuviera de picnic. Según el mapa de energía de la caja de artesanía celestial, la entrada a la sala de servidores de la princesa Kaguya se encuentra en el centro de esta red de área local. Tan pronto como terminó de hablar, una docena de pequeñas marionetas de reconocimiento, cada una del tamaño de una libélula, volaron desde su manga, zumbando mientras se dispersaban y desaparecían en la espesa niebla que tenía delante. Sin embargo, tardó menos de 3 segundos. En la pantalla de luz proyectada por la caja de las miríadas de manifestaciones, la docena de puntos verdes que representaban a las marionetas de reconocimiento se apagaron uno tras otro, como cometas con las cuerdas rotas. La señal está interrumpida. Tanlian arqueó una ceja. Interesante. Este pantano es un gran bloqueador de señales y un dispositivo absorbente de chakra, una jaula de Faraday natural. Cualquier ninjutsu sensorial convencional te cegará al entrar. Los brazos de Yujito resonaron con las frenéticas advertencias del Matatabi de 2 colas a través de su conexión mental. Maldita sea. Yujito, algo anda mal aquí. El aire huele a plástico y a figuras baratas. Es una trampa. Corre.
Es demasiado tarde. Talian señaló a su alrededor. Del turbio pantano, montículos de tierra comenzaron a elevarse como burbujas. Luego, uno a uno, en grupos y parches, pálidas criaturas humanoides emergieron del suelo. Eran de un blanco puro, sin rasgos faciales, y retorcidos, como masa pisoteada y sin fermentar. Cientos de clones de esporas blancas se mecían en todas direcciones, formando un cerco impenetrable. ¡Guau! ¿Una reunión de fans? Menudo espectáculo. Yujito se crujió los nudillos, con una sonrisa cautelosa en el rostro. Tengo ganas de pelear. Liberación de fuego. Bola de pelo de rata. Respiró hondo y de repente escupió varias bolas de pelo enormes que ardían con llamas demoníacas azules. Estas bolas, como balas de cañón persiguiendo almas, silbaron y se estrellaron contra la horda de Zetsu blancos, despejando al instante una gran área y dejando tras de sí un suelo cubierto de cenizas quemadas. Gaara fue aún más directo. Ni siquiera se molestó en hacer sellos con las manos, simplemente colocó sus palmas contra el suelo. Lluvias de arena. Innumerables granos de arena se elevaron hacia el cielo, concentrándose en una nube oscura y mortal en lo alto. Luego se transformaron en una densa lluvia de arena y grava, como la fregadora de pisos más eficiente, dejando al Zetsu blanco al otro lado, plagado de agujeros y esparcido. Sin embargo, estos fanáticos blancos son como monstruos de bajo nivel que reaparecen con mayor rapidez en una partida. Tras matar a un grupo, emergen inmediatamente más del pantano, avanzando sin cesar y sin miedo. Es inútil. No malgastes tu chakra con estos secuaces. La voz de Talian llegó desde atrás, e incluso sacó un puñado de semillas de girasol con tranquilidad. Su misión es contenernos y librar una guerra de desgaste de barras de maná. El verdadero ataque mortal aún está por venir, solo espera ser visto. Yukito pateó a un Zetsu blanco que se abalanzó sobre él y gritó con impaciencia. ¿Qué hacemos ahora? No podemos seguir jugando al topo aquí, ¿verdad? ¿Quién dijo que íbamos a jugar con ellos? Talian abrió una semilla de girasol y chasqueó los dedos. Auge. De repente, el suelo tembló y una araña gigante de roca del desierto, tan grande como un camión pesado, surgió del suelo. Era Mandrill, roca misteriosa. Su feroz cuerpo, forjado en acero de obsidiana, está cubierto de antiguos patrones erosionados por el viento, y sus 8 extremidades en forma de guadaña, que brillan con una luz fría, son suficientes para enviar escalofríos por la columna. Vamos, pequeño mandril, electrifica este estanque y ocupa esas lochas que se esconden en el fondo. Talian emitió la orden. Mandrill, roca misteriosa. Las gafas escarlatas parpadearon y los absorbedores de energía de hierro y arena en los extremos de sus 8 extremidades no absorbieron energía como de costumbre, sino que se iluminaron con una luz cegadora. Un chakra dominante, que combinaba rayo inviolable y veneno petrificante, fue comprimido hasta su límite y vertido a través de las 8 extremidades que estaban profundamente incrustadas en las venas del pantano. ZZZZZ. Boom. Todo el pantano estalló instantáneamente en caos. Ya no se trataba de un simple ataque físico, sino de un ataque dimensional originado en las profundidades de la Tierra. La violenta energía del rayo rugía furiosa bajo tierra, destrozando todos los disfraces. Mientras que el veneno invisible del ki, como el virus más aterrador, invadía todos los cuerpos de Zetsu blanco conectados a él a lo largo de la red energética. ¡Ah! Silbido. Incontables gritos estridentes, inhumanos y agonizantes, resonaron desde todas las direcciones del pantano. Los Zetsu blancos, cuyas verdaderas formas habían sido perfectamente camufladas y ocultas bajo tierra, se vieron obligados a emerger del suelo por el irresistible impacto de energía, con sus cuerpos endureciéndose y petrificándose incontrolablemente. Se retorcían de dolor y grandes parches de textura rocosa aparecían en sus cuerpos, antes de desmoronarse centímetro a centímetro como estatuas desgastadas. En un abrir y cerrar de ojos, las interminables olas blancas se detuvieron abruptamente. El mundo entero quedó en silencio. Gaara observó esta escena y silenciosamente apretó la tapa de su cola helada marca Gaara. Yujito se quedó boquiabierto, incapaz de cerrarla por un buen rato. ¿Qué es esto? ¿Un ataque de mapa? No, esto es, formato físico. En ese mismo momento, un repentino estallido de aplausos resonó desde la espesa niebla de las profundidades del pantano. Bofetada, bofetada, bofetada. Una figura emergió lentamente. La mitad de su cuerpo era blanco y la otra mitad, negro.
Llevaba una máscara naranja con remolinos y un solo agujero en la cara, lo que le daba un aspecto cómico y espeluznante. Mientras aplaudía, habló con un tono deliberadamente animado. ¡Guau, qué increíble! Pensé que, aparte de Paine, nadie podría ver la pequeña trampa de bienvenida de Fei. Es una sorpresa maravillosa. Inclinó la cabeza, el agujero de su máscara apuntaba hacia Tan Lian, su tono casi rebosaba de diversión y sondeo. Encantado de conocerte, genio titiritero de Sunagakure. ¿Debería llamarte Tan Lian? ¿O, la variable desconocida del mundo ninja? La invitación de Afei y el alma final. Bai Jue, de rostro arremolinado y autodenominado Afei, tiene un tono deliberadamente vivaz que resulta fuera de lugar en este pantano desolado. Es como un creador de contenido cómico que irrumpe en un programa de entrevistas serio. Cada movimiento que realiza está diseñado con exageración. ¡Qué asombrosa eficiencia de despeje! Diría que es la más fuerte del mundo ninja. Afei levantó el pulgar y se echó hacia atrás exageradamente, como si la escena lo hubiera dejado demasiado conmocionado como para enderezarse. Lo he estado espiando en silencio, no, quiero decir observándolo, señor Tanian. Caminó rápidamente alrededor de Tan Lian, los agujeros en su máscara actuaban como cámaras, examinándolo de la cabeza a los pies. Desde el infierno del estanque de sangre, eliminaste a ese tipo llamado Miyajoen. En las ruinas del culto del dios maligno, convertiste su guarida en una batería externa gigante. Y luego, en el santuario Naka, señalaste la placa de piedra de la familia Uchiha como si corrigiera la tarea de tus antepasados. El tono de Afei se hizo cada vez más excitado y abrió los brazos como para abrazar al mundo entero. Somos iguales, Tanian. Ambos hemos visto a través de la hipocresía y la corrupción de este mundo. Por lo tanto, en nombre de mi organización, te extiendo una invitación formal. Se acercó a Tan Lian, su mirada brillaba a través del agujero en su máscara con una sinceridad ardiente, muy parecida a la de un gurú de autoayuda que te detiene en la entrada del metro y te ofrece llevarte a una conferencia sobre libertad financiera. Únete a nosotros. Creemos un mundo perfecto sin guerras ni sufrimiento, donde todos puedan hacer realidad sus sueños. Podemos darte todo lo que deseas. Dinero, poder, incluso, el poder de convertirte en un dios. Yujito, que escuchaba cerca, puso los ojos en blanco y le murmuró a Gaara. ¿Este tipo está involucrado en una estafa piramidal? Incluso el vendedor de medicinas falsas a la entrada de mi aldea es más hábil con este discurso que él. Gaara no dijo nada, pero silenciosamente apretó un poco más el tornillo de la cola helada que tenía en la mano, como si eso aumentara su sensación de seguridad. Ante esta oferta, que podría describirse como la más alta en la historia del mundo ninja, el rostro de Tan Lian permaneció completamente sereno. Incluso tuvo la libertad de sacar unas gafas de sol de la caja de artesanía celestial de las miríadas de manifestaciones, ponérselas y hablar tranquilamente. ¿Es esta presentación PPT de cultura corporativa solo una quimera que Uchiha Madara te prometió? Los gestos entusiastas de Afei se congelaron en el acto. En ese momento parecía que todo el aire del pantano había sido succionado. Tan Lian se levantó las gafas de sol, con una sonrisa juguetona en los labios, y continuó. Tu verdadera identidad debería ser Uchiha Obito, quien debería haber muerto en la batalla del puente Kanabi. Y tu supuesto gran plan no es tu idea original. Ni siquiera sabes si eres el responsable o un carne útil en este proyecto, y ya te apresuras a atraer inversores. Tú y el aura frívola que emanaba de Afei se desinfló como un globo pinchado, desapareciendo por completo al instante. En su lugar, surgió una intención asesina y escalofriante, tan poderosa que congeló el agua del pantano. Se enderezó lentamente, y su cómica máscara giratoria ahora parecía una entrada al infierno. ¿Cómo lo supiste? La voz ya no era la voz vivaz de un niño pequeño, sino una voz ronca y baja que reprimía un dolor y un odio infinitos. Él lo admitió. Yujito estaba tan sorprendida que casi se quedó boquiabierta. Miró al tipo que se hacía llamar Afei y luego a Tan Lian, sintiendo que su cerebro no podía procesarlo todo. Esta cantidad de información superaba la que había memorizado de los libros de texto de la Academia Ninja de antaño. Tan Lian simplemente señaló su cabeza, su expresión oculta detrás de sus gafas de sol. Sé mucho más de lo que imaginas. Por ejemplo, sé que el mundo con Rin con el que estás tan obsesionado fue una mentira desde el principio. Solo eras una herramienta que Zetsunegro recogió al azar para revivir a su madre, la más útil. Callarse la boca. El hilo de la razón se rompió por completo.
Las palabras herramienta eran como 3 hierros al rojo vivo que quemaban los nervios más sensibles de Obito Uchiha. Su único Mangekyo Sharingan se tornó rojo sangre al instante, tiñendo todo el blanco de su ojo. Los tres Tomoe giraron rápidamente, convergiendo finalmente en un profundo y retorcido vórtice negro. Poder divino. Una fuerza de succión sin igual surgió de ese ojo. El espacio frente a él, como agua con una piedra arrojada, se retorció y colapsó violentamente, formando un pasaje mortal que conducía directamente a una dimensión desconocida. Desterraría a este hombre, junto con su maldita boca, a la soledad eterna. Sin embargo, Tanian permaneció de pie en el mismo lugar, sin moverse ni un centímetro. El demonio de la montaña roca extraña que lo seguía movió sus 8 patas al unísono, y el mecanismo de su abdomen se activó. Una red gigante, tejida con innumerables hilos metálicos brillantes de arena de diamante, fue expulsada al instante y desplegada frente a Tanian. Formación de muerte de telaraña. En lugar de resistir directamente la succión espacial, la red tomó la iniciativa de enfrentarla de manera inexplicable. Zumbido. Cada hilo de diamante que compone la gran red comienza a vibrar a una frecuencia ultra alta, invisible a simple vista. Parecen haberse convertido en un enorme bloqueador de señales, liberando una onda peculiar que interfiere con precisión en las coordenadas espaciales de Shenmue. Las pupilas de Obito se contrajeron violentamente. Sintió como si su canal de poder divino, como una barra de progreso de descarga a toda velocidad, se hubiera desconectado repentinamente. El flujo de datos colapsó al instante, las coordenadas espaciales se volvieron caóticas y una fuerza violenta resurgía a través del poder de su pupila. Bien. Obito dejó escapar un gemido ahogado cuando un dolor desgarrador atravesó su ojo derecho y la sangre corrió por la esquina de su ojo. El vórtice espacial en sus ojos parpadeó violentamente unas cuantas veces, como un viejo televisor con una conexión defectuosa, antes de apagarse por completo con un puff. ¿Su técnica de ojo caleidoscopio estaba rota? No, eso no es hackear. Eso es más bien, un ataque de reducción dimensional. El otro bando ni siquiera se molesta en comprender tus principios. Simplemente desconecta tu servidor del nivel físico. Justo cuando Obito quedó paralizado debido al retroceso de su técnica ocular, Tanian realizó un movimiento que sorprendió a todos. Chasqueó los dedos y el Spiderweb de Atarrai, que era lo suficientemente poderoso para anular el poder divino, junto con el opresivo Mountain Demon Stranger Rock, se encogieron de nuevo en el suelo y desaparecieron. Fue como si el emocionante duelo de hace un momento fuese solo una ilusión. Muy bien, he visto tu sinceridad. Tanian se quitó las gafas de sol y se las volvió a colgar del cuello. Aunque no son suficientes, son apenas aceptables. Ahora, hablemos de mi precio. Obito se agarró el ojo derecho, que le palpitaba, y miró fijamente a Tanian. Se dio cuenta de que no podía entender en absoluto al hombre que tenía delante. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Puedo considerar tu invitación, dijo Tanian, levantando un dedo. Pero con la condición de que pagues un depósito primero. Necesito una coordenada, o mejor dicho, una forma de entrar. Una forma de llegar a esa dimensión alternativa que sella a Kaguya. A mi plan de títeres 3 almas y 7 espíritus le falta un espíritu. Según mi inteligencia, el espíritu que representa el deseo está acumulando polvo en algún rincón de ese espacio. Necesito ir a buscarlo. El corazón de Obito se apretó violentamente. ¿La dimensión alternativa de Kaguya? Ese era uno de los secretos más antiguos, casi contemporáneo del sabio de los 6 caminos. Este hombre no solo lo conocía, sino que lo trataba como un almacén al que podía entrar y salir libremente. Esto va más allá del alcance de un experto en inteligencia. Es prácticamente como tener un truco de mapa completo. Obito guardó silencio. Comprendió que sus preciados secretos y poderes eran como juguetes en manos de un niño, completamente expuestos a este hombre. Ya no tenía más moneda de cambio. O más bien, desde el momento en que Tanian abrió la boca, se le privó del derecho a sentarse en la mesa de negociaciones. Puedo y la voz de Obito era extremadamente ronca, cada palabra parecía salir entre sus dientes, y decirte cómo entrar. Muy bien. Tanian asintió, aparentemente satisfecho con el resultado. Luego levantó su segundo dedo. Esto es solo un depósito. Si quieres que me una de verdad, tienes que hacer una cosa más por mí. Algo, que quizás te parezca increíble.
Los párpados de Obito se crisparon y una premonición extremadamente siniestra lo envolvió. El tono de Tanlian se mantuvo tranquilo, pero lo que dijo fue suficiente para destrozar por completo la visión de vida y muerte de todo el mundo ninja. Mi plan de las 3 almas y los 7 espíritus ya está completo. Los 7 espíritus están resueltos y se han obtenido 2 de las 3 almas. Solo falta la última y más crucial. Miró a Obito y dijo, palabra por palabra. Y he encontrado el objetivo para esta alma. Necesito que encuentres una manera de abrirme un camino hacia la tierra pura. Voy al mundo de los muertos a recuperar lo que es mío. Lo estás pidiendo. La razón se quebró en la mente de Obito Uchiha. El magnífico y sagrado mundo del que hablaba, creado para Rin, fue completamente menospreciado por Tanlian con el tono de quien selecciona coles podridas en un mercado. Esto es peor que matarlo. La intención asesina se materializó, y su único Mangekyo Sharingan giró rápidamente, formando un profundo vórtice. La fuerza de succión, lo suficientemente poderosa como para distorsionarlo todo, estalló una vez más, incluso más violenta e imprudente que antes. Poder divino. Quería chupar al hombre que tenía delante, junto con su maldita boca, hacia el vacío, y castigar su arrogancia con la soledad eterna. Sin embargo, Tanlian permaneció de pie en el mismo lugar, sin siquiera levantar los párpados. El demonio de la montaña roca extraña que lo seguía respondió. La red celestial, red terrenal, tejida con hilos de arena de diamante, no solo alisó el espacio como antes. Las runas en la superficie de la barrera parecieron cobrar vida esta vez. Fluían a gran velocidad, destellando con luz como si descifraran un código, respondiendo activamente a las fluctuaciones espaciales del poder divino. Si la última vez fue un firewall físico, esta vez es un software antivirus que detecta y elimina virus de forma proactiva. ¡Puaj! Obito dejó escapar un gemido ahogado, un dolor agudo y punzante que le atravesó el ojo derecho. El vórtice espacial en su ojo parpadeó violentamente y se volvió extremadamente inestable, como estática en un televisor con mala señal. Una oleada de poder recorrió su ojo, haciéndole sentir como si su propio jutsu estuviera a punto de destrozarle el cuerpo. Te dije que no jugaras, ¿por qué no escuchas mis consejos? La voz pausada de Tanlian, como el susurro de un demonio, llegó a los oídos de Obito. Tu poder divino es esencialmente un canal encriptado que se conecta a tu unidad de nube personal. Suena muy sofisticado, pero mientras esta señal de conexión se vea interferida, provocando que la tasa de pérdida de paquetes de datos alcance el 99%, tu supuesta transmisión y virtualización se convertirán en un magnífico autoformato. Mientras Tanlian hablaba, lentamente sacó algo de su bolsillo. Era un dispositivo negro del tamaño de la palma de la mano, con la forma de un viejo control remoto de puerta de garaje, con un solo botón rojo. Con la expresión de ¿hablas en serio? De Yujito, Tanlian presionó suavemente el botón frente a Obito. Gota. Al segundo siguiente, el cuerpo de Obito pareció ser arrastrado a un software de edición de vídeo, donde se le aplicaron efectos de parpadeo y desgarro. La mitad de su cuerpo oscilaba violentamente entre la realidad y la ilusión cientos de veces por segundo, convirtiéndolo en un mosaico borroso. El intenso dolor le impidió mantenerse en pie, sus rodillas se doblaron y cayó pesadamente de rodillas en el barro. Perdió por completo la voluntad de resistir. Finalmente comprendió que el hombre que tenía ante sí no lo estaba reprimiendo con fuerza, sino aplastándolo con una verdad que no podía comprender. Era como un antiguo maestro espadachín que se enfrenta a un soldado moderno con una ametralladora Gatling. El soldado ni siquiera se molestó en apuntar, porque las balas le enseñarían de qué se trataba el mundo moderno. Las negociaciones comenzaron en un ambiente extremadamente desigual. Yo, puedo decirte cómo entrar a esa otra dimensión. La voz de Obito era ronca y débil. Había desistido de resistirse. Pero el camino a la tierra pura no te lo puedo proporcionar. Ese es el plan B de Madara-sama. ¿Solo él? ¿O, te refieres a la versión que Zetsu Negro alteró específicamente para engañarte? Tanlian se burló y lo interrumpió. Levantó su muñeca y la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones proyectó una enorme pantalla de luz, que mostraba la tableta de piedra debajo del santuario Naga del clan Uchiha. Sin embargo, este es el corte del director. En la pantalla de luz, el contenido de la placa de piedras mostraba con normalidad al principio. Luego, aparecieron de repente anotaciones rojas y marcas de corrección junto a cada línea de texto, como si un tutor de tesis corrigiera un trabajo lleno de errores.
Texto original. Aquellos que obtienen el poder del Yin y el Yang pueden obtener todas las cosas del universo, anotación de Zetsu Negro. Esto debería cambiarse a aquellos que obtienen los ojos y el cuerpo de un inmortal están cerca de los 6 caminos, guiando a las generaciones posteriores a buscar la fusión de las células de la primera generación. Texto original. Tsukuyomi infinito es un arte divino de creación. Comentario de Zetsu Negro. Eliminar la segunda mitad de la oración. Esta técnica está prohibida y robará toda la verdad y enfatizar hacer realidad los sueños. Hacer grandes promesas, grandes y redondas. La pantalla incluso incluyó, con gran cuidado, un diagrama del plan completo de Madara para preparar una puerta trasera para su resurrección usando el Gedomazo y la técnica de renacimiento Rine. El nombre de Obito aparecía prominentemente en la columna batería de respaldo / ejecutor sacrificio, con un paréntesis junto a él que decía alta lealtad, fácil de controlar. Con una cadena completa de evidencia, una lógica clara y ricas ilustraciones, esta es posiblemente la mejor revisión de caso Pua en el mundo ninja. Al observar la evidencia irrefutable que lo había engañado toda su vida, Obito se desplomó. Fue como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo y su mundo mental se derrumbara por completo. Resultó que el sueño por el que había luchado toda su vida, el mundo que había anhelado con Rin, era, de principio a fin, solo un elemento de un engaño. Él no era el personaje principal, ni siquiera un personaje secundario. Era solo una herramienta en un guión preescrito. Tanian no ofreció consuelo, sino que hundió un cuchillo envenenado en su corazón ya roto, con una tentación mortal atada a la empuñadura. ¿Qué se siente haber sido el ridículo toda tu vida? ¿Quieres enfrentarte personalmente al cerebro que te engañó toda tu vida, ese director llamado Uchiha Madara, y exigir la justicia que mereces? Obito de repente levantó la cabeza. Su único Sharingan caleidoscopio restante estaba inyectado en sangre y giraba salvajemente. ¿Crear un mundo con Lin? Esa ingenua obsesión ha sido aplastada ante la cruel verdad. Venganza. Este pensamiento surgió como un sol negro en un instante, reemplazando todo. Como muestra de sinceridad por la cooperación, necesito su posición. El tono de Tanian era tan tranquilo como si estuviera pidiendo comida para llevar. El cementerio de las montañas. Obito escupió las palabras con los dientes apretados, con los ojos llenos de venas inyectadas en sangre y locura. También te daré las coordenadas del Gedomazo. Mientras tanto, en una cueva subterránea oculta, un Zetsu blanco con forma de vórtice, conectado al Gedomazo y que actualmente extendía la vida de un anciano frágil, tembló de repente. A través de un clon de esporas que acechaba bajo los pantanos de la tierra de los ríos, vio todo lo que acababa de suceder. Por primera vez, un miedo que venía de tiempos antiguos, un miedo que casi había olvidado, se apoderó de su núcleo. ¿Este hombre llamado Tanian? ¿Quién es él exactamente? ¿Cómo podía él saber todo esto? Su gran plan para salvar a su madre, que había estado tramando durante más de 1000 años, el camino que había pavimentado con sus propias manos que lo conducía a la victoria final, parece haber sido desbaratado por la mitad por alguien. No, no fue forzado. Alguien condujo un camión volcador y destrozó toda la vía férrea. Mientras tanto, en una cueva subterránea oscura y húmeda donde ni siquiera las señales de GPS pueden penetrar. Un objeto negro azabache, parecido a un charco de petróleo consciente de sí mismo, se aferraba con fuerza a una gigantesca estatua demoníaca. Era Zetsu Negro, el director y guionista más veterano de este continente. A través de un clon de esporas disfrazado como un trozo común de limo en los pantanos de la tierra de los ríos, acababa de transmitir en vivo toda la negociación que fue suficiente para revertir la historia del mundo ninja. Una sensación de shock, miedo y desesperación. Maldita sea, mi servidor, construido sobre un milenio de planes, ha tenido su base de datos borrada con un solo clic. Abrumó instantáneamente a su crew, que estaba compuesta de pura voluntad. Ese hombre llamado Tanian no estaba saboteando el plan. Estaba usando la perspectiva de un programador para compilar a la inversa y formatear el código subyacente a Ata y a Génesis. ¿Qué era eso del Tsukuyomi infinito y la resurrección del árbol divino? Para la otra parte, era solo una versión beta del software llena de fallos, con un informe de errores de cientos de páginas. No, absolutamente no. La superficie del cuerpo originalmente lisa de Black Zetsu ahora ondulaba con ondas que se asemejaban a una sobrecarga de corriente eléctrica debido a las intensas fluctuaciones emocionales.
El plan original era que Obito, la herramienta perfecta, recolectara las bestias con cola paso a paso y, llegado el momento, guiara a Nagato para revivir a Madara usando la técnica del Rinne Rebirth. Finalmente, Obito asestaría una puñalada filial, poniendo fin a la historia y dando la bienvenida a su madre. Pero ahora, las herramientas se han vuelto contra nosotros, el guión ha sido revelado públicamente e incluso el punto de resurrección del jefe final ha sido vendido. ¿Qué sentido tiene jugar a este juego? Debemos despertar al señor Madara inmediatamente, debemos hacerlo con anticipación. Black Zetsu tomó una decisión difícil pero única. Ignorando que el cuerpo de Madara aún no se había adaptado completamente al Rinnegan, y sin tener en cuenta que activarlo a la fuerza causaría un poder inestable, tuvo que volcar la mesa inmediatamente. ¿Plan B? No, ahora vamos directo al plan Z. Adiós mundo, ya no juego más. La tierra de los ríos, una región pantanosa. El aire estaba impregnado del penetrante olor a plantas y tierra podridas. Obito Uchiha permaneció allí inexpresivo, como una marioneta a la que le hubieran drenado el alma. La luz de su Mangekyo Sharingan era tan tenue como una vela que parparea al viento. Levantó la mano, sus movimientos eran rígidos y lentos. Poder divino. Con un susurro apenas audible, el espacio frente a él comenzó a distorsionarse, pero ya no con la anterior absorción dominante y despiadada. En cambio, parecía un portal con señal extremadamente débil que había sido abierto a la fuerza. Los bordes del espacio parpadeaban con un ruido similar a un mosaico, como si estuviera a punto de derrumbarse en cualquier momento. Tandian aplaudió, como si animara a un niño que acababa de aprender a caminar. Bien, has progresado. Esta vez, la tasa de pérdida de datos se mantuvo por debajo del 50%, al menos no nos quedaremos atrapados en la pared. Los labios de Obito se crisparon, pero no dijo nada. Ni siquiera tuvo fuerzas para refutar. Vamos, grupo de turistas, síganos. Gritó Tandian y se adentró primero en el inestable vórtice espacial. Gaara y Yujito intercambiaron una mirada y siguieron su ejemplo. La sensación de pasar a través de una grieta espacial no se parece a ninguna otra experiencia de ninjutsu. No hubo mareos ni ingravidez. Cuando su visión se aclaró nuevamente, los tres se encontraron en un mundo que no podía ser descrito por el sentido común. Este no es el espacio monótono y cúbico de Obito. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un extraño reino compuesto por innumerables cristales de energía enormes y translúcidos. Estos cristales, como la mayor red de servidores del universo, estaban interconectados, con cascadas de luz fluyendo en su interior. No había viento en el aire, pero estaba impregnado de un sutil zumbido, como los susurros de miles de millones de personas al oído, como si fuera el eco de innumerables flujos de datos intercambiados a gran velocidad. Esta es, la encarnación de la voluntad restante de Kaguya, o mejor dicho, su red subconsciente, o una enorme sala de servidores abandonada. La voz de Obito se desvaneció, con un matiz de autoburla. Una vez pensó que este era su propio refugio, pero ahora se da cuenta de que solo estaba viviendo en una carpeta abandonada en el servidor de otra persona. La arena y no se puede mover. Gaara frunció el ceño. Dentro de la calabaza en su espalda, la arena que controlaba con su voluntad se había vuelto increíblemente pesada y lenta, como si hubiera estado llena de plomo fundido, y su conexión con su chakra se había vuelto apenas perceptible. Está gimiendo otra vez. Está aullando. El rostro de Yujito palideció mortalmente. Podía sentir claramente que el chakra del dos colas dentro de su cuerpo estaba siendo absorbido y erosionado a la fuerza por las extrañas reglas de este lugar, como un código extraño siendo formateado a la fuerza por el sistema. Es normal. Tandian parecía inusualmente tranquilo. Miró a su alrededor y chasqueó la lengua con asombro. Para materializar el mundo espiritual a este nivel, Kaguya es sin duda un programador de primera. Sin embargo, esta versión del Firewall es demasiado antigua y está llena de vulnerabilidades. Chasqueó los dedos. Una marioneta, de unos 6 años, vestida de civil y cargando un enorme botiquín, apareció de la nada. Era nada menos que el farmacéutico Kin. La marioneta aterrizó silenciosamente y el botiquín que llevaba en la espalda se abrió con un clic, revelando intrincados pergaminos y mecanismos en su interior. Al instante siguiente, un campo de fuerza invisible y transparente se extendió desde la marioneta, envolviendo a Tandian, Gaara y Yujito. Dentro del campo de fuerza, Gaara sintió al instante que su conexión con la arena volvía a la normalidad.
Dentro de Yujito, el doloroso rugido del dos colas se apagó, reemplazado por una sensación de alivio y asombro. El campo de purificación de chakras, en pocas palabras, es una red VPN mental que te ayuda a disfrazarte como un usuario local para que el sistema no lo detecte y lo elimine como un virus, explicó Tanlian casualmente. En ese momento, la escena en el centro del espacio cambió. Un corazón colosal, negro azabache, de más de 100 metros de diámetro, flotaba en el aire, latiendo rítmicamente. Con cada latido, la luz de todo el espacio se atenuaba o se intensificaba, como si le infundiera energía. Esa es la raíz de todos los deseos distorsionados, la esencia del espíritu del deseo. Alrededor del corazón gigante hay innumerables guardianes de la voluntad compuestos de emociones negativas puras. Estos guardias eran de formas variadas, retorcidas e indistintas. Algunos podían distinguirse vagamente como las siluetas de antiguos sirvientes, con el rostro paralizado por el miedo a ser masacrados. Otros eran altos e imponentes, parecidos a los legendarios hermanos del sabio de los 6 caminos que traicionaron a su madre. No tienen forma física. Son entidades de energía espiritual pura, inmunes a todos los ataques físicos y ninjutsu. Cuidado, advirtió Obito. No los mires a los ojos. Sus ataques apuntan directamente a la mente. Una vez que te golpeen, tu voluntad y tus emociones serán drenadas, convirtiéndote en parte de ellos, en el alimento que sustenta este espacio. No había terminado de hablar. El más grande de los guardias, parecido a la sombra negra de Agoromo Otsutsuki, abrió lentamente sus ojos vacíos. No hubo ninguna explosión capaz de hacer temblar la tierra ni ningún ninjutsu que destruyera el mundo. Una tormenta de voluntad llamada soledad absoluta barrió silenciosa y abrumadoramente. Zumbido. La mente de Yukito se quedó completamente en blanco por un momento. Sintió como si hubiera regresado a su infancia, marginada, temida y aborrecida por toda la aldea. La frialdad y la desesperación de ser abandonada por el mundo entero se multiplicaron por 1000, abrumando instantáneamente su conciencia. Le flaquearon las piernas y casi se desploma de rodillas. La situación de Gaara es aún peor. Ante él ya no estaba el extraño espacio cristalino, sino aquella habitación fría, aquella calabaza de arena que siempre le daba la espalda, dejándole solo una soledad infinita. La traición de sus familiares más cercanos, asesinatos sin fin, el dolor de no ser incomprendido por nadie, sus orgullosas y fuertes defensas mentales eran tan frágiles como una hoja de papel ante esta soledad que provenía de Dios. Incluso Obito, cuyo corazón estaba en cenizas, sintió una sacudida en su mente, y la imagen del cuerpo frío de Rin y el Konoha al que nunca podría regresar aparecieron incontrolablemente en su mente. Dentro de todo el campo de fuerza VPN, las 3 personas parecían estar bajo un hechizo de silencio colectivo, sus rostros pálidos y balanceándose precariamente. Solo Tanyan. Se quedó allí, incluso tocándose la oreja con diversión mientras enfrentaba la tormenta de voluntad. Esa abrumadora sensación de absoluta soledad, suficiente para llevar incluso a un experto de nivel Kage al colapso mental, lo invadió como una brisa refrescante, sin otro efecto que agitar el dobladillo de su ropa. ¿Eh? Tanyan inclinó la cabeza, con una mirada de extrema confusión en su rostro. ¿Eso es todo? Creí que era algo más. Este ataque psicológico ni siquiera es tan intenso como el trastorno emocional que sentí el mes pasado cuando olvidé pagar mi factura de Alipay. ¿Eso es todo? Creí que era algo más. El rostro de Tanlian estaba lleno de confusión genuina y pura. Este ataque psicológico ni siquiera es tan intenso como el trastorno emocional que sentí el mes pasado cuando olvidé pagar mi factura de Alipay. Ua, Bei. Yujito apenas logró salir de la desesperación de ser abandonada por el mundo. Su mente seguía hecha un lío, y solo pudo repetir instintivamente esa palabra desconocida. Gaara estaba un poco mejor, pero la calabaza en su espalda todavía temblaba levemente, no por cautela, sino porque casi había sido arrastrado de regreso a su infancia por ese sentimiento de soledad, y tuvo que revivir la sensación de ser tratado como un monstruo por todo el mundo. En cuanto a Obito, ya estaba entumecido. Su visión del mundo acababa de cambiar por completo, y este shock mental era como la música de inicio de una computadora después de reiniciarse. Molesto, pero ya estaba acostumbrado. ¿Soledad? Es solo una emoción subjetiva, carente de criterios objetivos de cuantificación física, y pertenece a la escoria del idealismo.
Tanian dio un resumen académico casualmente y, al mismo tiempo, levantó la mano y convocó una nueva marioneta de un pergamino. Con un bang, el humo se disipó. Una marioneta hecha completamente de cerámica blanca, lisa y similar al jade, permanecía en silencio ante la multitud. Tenía una silueta humana perfecta, pero lo más extraño era que su rostro carecía de rasgos, solo un espejo perfectamente liso que podía reflejar la imagen de una persona. El nombre clave de la marioneta es Razón y Ley. No exudaba ninguna aura asesina, ni mostraba fluctuaciones de chakra. Simplemente permanecía allí en silencio, como un concepto filosófico frío y absolutamente racional materializado en una entidad física. Mientras observaba a los guardianes de la voluntad reuniéndose y preparándose para lanzar una segunda ronda de ataques mentales, Tanian bostezó y ordenó a Ley de la Razón. Pongámonos a trabajar. Denles a estos tipos que viven en sus propios mundos una lección sobre lo que es el puño de hierro del materialismo. Razón y Ley asintió levemente, con un movimiento tan fluido que parecía impropio de una marioneta. Extendió sus manos de cerámica, con las palmas enfrentadas. En su rostro espejado, una enorme cascada de gatos verdes comenzó a aparecer, como una escena clásica de Matrix. No formó sellos manuales ni liberó ninjutsu, sino que lanzó una ola invisible hacia la abrumadora tormenta de voluntades de soledad, traición y odio. Campo de superposición lógica, activado. Zumbido. Todo el espacio parecía estar en silencio. Gaara y Yujito se sorprendieron al descubrir que las turbulentas emociones negativas que se agitaban en sus mentes habían sido suavizadas a la fuerza por una mano invisible. Inmediatamente después, un sentimiento aún más extraño surgió dentro de mí. Les pareció oír una notificación del sistema sin emociones transmitiéndose en sus mentes. Definición en revisión: soledad. Redefinida como un estado físico de existencia independiente sin conexiones sociales. Traición ha sido redefinida como la ruptura asimétrica de la cadena de intereses y la terminación unilateral de los acuerdos de cooperación. Odio se ha redefinido como una etiqueta negativa persistente de un objetivo de alta amenaza, recomendando el inicio de procedimientos de eliminación o evitación. Amor ha sido redefinido como un impulso irracional impulsado por hormonas como la feniletilamina, la dopamina y la oxitocina, con el objetivo final de la reproducción de las especies. El guardián sombrío, parecido a Goromo Otsutsuki, fue el primero en ser atacado. Su existencia se basaba completamente en un sentimiento puro e inefable. En ese momento, dentro del campo lógico racional absoluto de razón y ley, su fundamento de existencia fue borrado directamente del fondo de la lógica. Emitió un chillido silencioso, y toda la figura sombría comenzó a parpadear violentamente, como un programa que hubiera encontrado un error fatal. La energía emocional que constituía su cuerpo, tras ser redefinida, ya no podía mantener su forma agregada. Al segundo siguiente, fue como si un programador hubiera arrastrado código a la papelera de reciclaje. Tras una serie de distorsiones confusas, se disipó poco a poco, convirtiéndose en un flujo de datos puro, que fue absorbido por la cara reflejada de razón y ley. Junto con los protectores de voluntad más pequeños que los rodeaban, también fueron eliminados uno por uno, al igual que los archivos de virus escaneados por un software antivirus. Todo el proceso fue silencioso, eficiente y absolutamente devastador para los seres sensibles. La boca de Yujito se abrió de par en par, incapaz de cerrarla por un largo tiempo. ¿Qué es esto? ¿Ninjutsu? ¿Genjutsu? Los labios de Gaara se crisparon y sintió que su comprensión era brutalmente aplastada. No, esto es más como, que alguien está reinstalando el sistema para este mundo. Obito miró a Tanian con los ojos de alguien que mira a un monstruo. Ahora lo entiende completamente. Este hombre no estaba allí para pelear. Él está aquí para arreglar los errores. Y él mismo, y todo lo que amaba, no era más que un error en este servidor roto. Después de eliminar todos los virus, Tanian lideró a un grupo de turistas con visiones del mundo destrozadas para caminar hacia el corazón negro gigante. La esencia de Desiree Sul sintió su llegada. Golpe. 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 El corazón negro, de más de 100 metros de diámetro, comenzó a latir salvajemente, cada latido proyectaba la tentación más extrema y primaria en la mente de Tanian. Conviértete en mí y vivirás para siempre. Conviértete en mí y controlarás el universo. Conviértete en mí, pasado, presente y futuro. Todo será definido por ti. Tú eres el único Dios verdadero.
La ilusión de estar rodeado de innumerables bellezas, la montaña de riquezas, los miles de seres vivos arrodillados en el suelo, todos los deseos más extremos que los seres vivos puedan imaginar, se desarrollaban uno a uno ante él como una película panorámica de realidad virtual. Sin embargo, Talian simplemente se tocó la oreja, con una pizca de impaciencia en su rostro. Curvó el labio con desdén hacia el corazón que todavía intentaba con tanto esfuerzo promocionarse. ¿Inmortalidad? ¿Fichar en el trabajo todos los días cuenta como inmortalidad? ¿Controlar el universo? ¿Ya piensas en eso incluso después de haber pagado la hipoteca? ¿Convertirse en el amo de todo? ¿Sabes lo agotador que es ser administrador de un grupo? Sacudió la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Demasiado estrecho de miras, demasiado limitado en visión, simplemente repitiendo las mismas cosas una y otra vez, sin ninguna idea nueva. Es aburrido. Tan pronto como terminó de hablar, la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones en su muñeca brilló intensamente. Innumerables cadenas de datos, brillando con una luz azul fantasmal, fueron proyectadas desde la caja de artesanía celestial, envolviendo instantáneamente al enorme alma del deseo como si estuvieran vivas. Estas cadenas de datos no son simples restricciones. Se entrelazan rápidamente en el aire, formando una secuencia extraña e interconectada que es imposible en el espacio tridimensional. La jaula de Muse. La jaula tomó forma instantáneamente, encerrando el alma del deseo firmemente dentro de ella. El alma del deseo lucha frenéticamente, liberando olas de deseo aún más fuertes en un intento de liberarse de su jaula. Quiero salir. Sin embargo, la lógica de la jaula plantea inmediatamente una paradoja. Disparador lógico. Salir es para satisfacer el deseo. Si uno sale, entonces el deseo queda satisfecho. Si el deseo se satisface, la motivación de salir desaparece. Si la motivación desaparece, no se puede generar la intención de salir. Si no puedes generar la intención de salir, entonces no quieres salir. El bucle comienza. La lucha del alma del deseo se congeló al instante. Su poderosa voluntad de desear quedó completamente bloqueada por esta simple paradoja lógica, atrapada en un círculo vicioso sin fin. Era como una computadora con su PU completamente ocupada, completamente congelada, y finalmente, en constante autocontradicción, su energía se consumió rápidamente, su luz se atenuó y se convirtió en un inofensivo cristal negro. Listo, eso es todo. Talian chasqueó los dedos con satisfacción y Reason Lao dio un paso adelante y tomó el cristal sellado alma del deseo en su cuerpo. Todo el extraño espacio comenzó a estabilizarse y los susurros inquietantes y la opresión mental desaparecieron. Vamos a la siguiente atracción, el cementerio de la montaña. Talian se dio la vuelta, preparándose para irse con el botín y el grupo de turistas. Sin embargo, justo cuando se dirigían hacia la salida formada por el vórtice espacial, una figura de color negro intenso, como si emergiera de las sombras, bloqueó silenciosamente su camino. Era un charco de petróleo consciente de sí mismo, el manipulador detrás de escena de mayor rango en este continente. Zetsu Negro. Su cuerpo se movía violentamente, lo que indicaba claramente que estaba extremadamente enojado. Detrás de él, las ondas en el espacio continuaron extendiéndose, y uno por uno, emergieron Zetsu blancos con máscaras de vórtice, densamente agrupados, y en un abrir y cerrar de ojos, se reunieron en un ejército de cientos. Estos Zetsu blancos son completamente diferentes a los comunes. Todos están rodeados de una poderosa fuerza vital, y cada uno se ha fusionado con las células de Ashirama, poseyendo un poder de combate comparable al de un Jonin. Una sonrisa siniestra apareció en el rostro sencillo de Black Hue mientras miraba fijamente a Tanian. Rompiste el guión que llevo planeando 1000 años y robaste el accesorio más importante, ¿crees que puedes irte con mis cosas tan fácilmente? Frente a la ferocidad que emanaba del rostro de Zetsu negro, que parecía arcilla fallida, y el ejército de Zetsu blanco detrás de él que podría describirse como un club de fans de Ashirama Cell, la reacción de Tanian fue indiferente. Incluso tuvo el tiempo libre de levantar su muñeca y mirar el reloj virtual proyectado en la Myriad Crafts Box. TSK, ya es tan tarde. Murmuró. Si no volvemos pronto, el cerdo estofado de la cantina de Sunagakure se agotará. Este comentario sin sentido provocó que todos los presentes se enfurecieran colectivamente. Yujito parecía desconcertado. ¿Qué cerdo estofado? ¿Será algún nuevo tipo de arcilla explosiva?
Gaara buscó diligentemente en su base de conocimientos el término cerdo estofado, y finalmente concluyó que era un alimento alto en calorías, lo cual era seriamente incompatible con la tensa atmósfera de confrontación actual. Obito había dejado de pensar. Sentía que su visión del mundo era como una memoria USB que había sido leída y escrita repetidamente, y que ahora estaba a punto de ser desechada. El cuerpo negro de Zetsu se agitó violentamente, claramente enfurecido por esta indiferencia. ¿En qué estás pensando ahora que estás a punto de morir? ¿En qué estás pensando? Tanyan se tocó la oreja y dijo con un tono que denotaba. Simplemente no lo entiendes. Claro que estoy pensando en algunas cuestiones filosóficas. Por ejemplo, 1000 años de planificación, un ciclo de proyecto tan largo, ¿de dónde salió tu capital inicial? ¿Ningún inversor retiró sus fondos a mitad de camino? ¿Quién es el director del proyecto y por qué no lo sacrificaron? El Zetsu negro sintió que su sabiduría milenaria había sido insultada como nunca antes. Decidió dejar de malgastar palabras con este tipo de pensamiento tan extraño y, en cambio, se concentró en el avance más crucial. Obito Uchiha, hijo mío. La voz de Zetsu negro se volvió al instante persuasiva, llena de un amor seductor. Mira a tu alrededor. ¿De verdad les perteneces? Abandona a esas falsas compañías y regresa al abrazo de tu madre. Solo el mundo del Tsukuyomi infinito puede darte la verdadera paz, y solo entonces Rin podrá resucitar. Estas palabras fueron como la maldición más cruel, golpeando precisamente el punto más suave y doloroso del corazón de Obito. Gaara y Yujito sintieron de inmediato que algo andaba mal y adoptaron posturas de combate. La arena se agitó en la boca de la calabaza y llamas azules titilaron en el cuerpo de Yujito. El cuerpo de Obito se puso rígido y el Mangekyo Sharingan en sus ojos parpadeó con una lucha indescriptible. Lentamente, centímetro a centímetro, se dio la vuelta, finalmente dándole la espalda a Tanlian y encarando a Eijue. Esta acción equivale a la traición más directa. Lo sabía, Yujito apretó los dientes, casi lanzando un ataque. El aire se congeló al punto de congelación. El guión es bueno. En ese momento, la voz inoportuna de Tanlian volvió a sonar, rompiendo el silencio sepulcral. Desafortunadamente fui yo quien eligió a los actores. Antes de que las palabras terminaran, ocurrió un cambio repentino. Obito, que se había convertido completamente en Zetsu negro, de repente enfocó su Mangekyo Sharingan. Poder divino. El objetivo no era Tanlian, sino Eijue y el denso ejército de Jue blanco bajo sus pies. El espacio se retorció al máximo en un instante, formando un vórtice masivo. Pero en lugar de devorarlo, excavó por la fuerza la enorme área de tierra de más de 50 metros de diámetro bajo los pies del Zetsu negro, junto con las docenas de Zetsu blancos mejorados que se alzaban sobre ella. ¿Qué? Gritó Zetsu negro con incredulidad. Al segundo siguiente, el enorme trozo de tierra fue teletransportado cientos de metros en el aire por el poder divino, y luego, bajo la influencia de la gravedad, se estrelló como un meteorito del espacio exterior con el impulso de destruirlo todo, estrellándose fuertemente sobre la posición principal de la Legión Zetsu Blanca de abajo. Auge. La tierra se estremeció violentamente, y todo el espacio de la voluntad de Kaguya se estremeció. Una enorme onda expansiva, mezclada con tierra, rocas y los miembros amputados del Zetsu blanco, formó una tormenta aterradora. En medio del caos, la voz de Obito sonó fríamente, llena del placer y el odio reprimidos de más de una década. Zetsu negro, todo lo que has hecho por mí, a partir de hoy, comenzará con intereses. ¿Te atreves? Zetsu negro emergió despeinado del humo y el polvo, con parte de su cuerpo deformado por el impacto. Era completamente incapaz de comprender lo que ocurría ante sus ojos. Tanlian aplaudió, como si aplaudiera un drama maravilloso. Ya te envié el guión a través del canal de cifrado cuántico de la caja de incontables manifestaciones, ¿por qué sigues tan sorprendido? Señaló con la barbilla a Obito, luego se giró hacia Zetsu negro y extendió las manos. Mira, un actor cualificado debe tener la capacidad de autocultivarse para meterse en el personaje al instante y salir de él al instante. A diferencia de ti, un actor veterano, solo sigues interpretando la misma rutina de púa. Tus habilidades profesionales son demasiado pobres. Zetsu negro se dio cuenta entonces de que lo habían engañado de principio a fin. Esta supuesta deserción era en realidad una trampa cuidadosamente preparada para atraerlo a una trampa. Ha perdido completamente el control de Obito, y este peón más preciado se ha convertido en una daga que se ha vuelto contra él.
Mátenlos. Mátenlos a todos. Enfurecido, Zetsu Negro dejó escapar un rugido histérico. Los cientos de Zetsu blancos restantes avanzaron sin miedo, y la luz de varios ninjutsu de liberación de madera brilló intensamente una vez más. Bien, se acabó el calentamiento. Tanian chasqueó los dedos. Ahora toca clasificar la basura. Mientras se movía, un títere apareció de la nada. La marioneta estaba hecha completamente de metal oscuro, y su característica más llamativa eran los 6 brazos grotescos que se extendían desde su espalda. Los extremos de los brazos no eran manos, sino espadas que brillaban con una luz fría. No era otro que el maestro de armas ocultas del clan Tam. Shura modificado. Interruptor de modo, picadora de carne. Tanian dio la orden en voz baja. Los 6 brazos de Shura modificado desataron al instante innumerables espadas afiladas. Impulsadas por chakra de alta velocidad, las espadas comenzaron a vibrar a una frecuencia imperceptible a simple vista, emitiendo un zumbido estremecedor. Los 6 brazos se transformaron en 6 tornados de la muerte, como un segador humanoide emergiendo del infierno, cargando contra el ejército de Zetsu blanco. Lo que sigue ya no es una batalla, sino una masacre unilateral. Un Zetsu blanco usó el elemento madera. Técnica astilladora, lanzando innumerables púas afiladas de madera hacia Shura modificado. La marioneta no esquivó ni evadió el ataque. Con un rápido movimiento de su rueda de cuchillas de 6 brazos, las púas de madera se convirtieron instantáneamente en una lluvia de astillas. Entonces, la rueda de cuchillas pasó rápidamente, y el Zetsu blanco, sin siquiera gritar, fue cortado en cientos de pedazos uniformes. Otro Zetsu blanco intentó un combate cuerpo a cuerpo. Su cuerpo, fusionado con las células de Ashirama, era comparable al acero. Sin embargo, ante la espada de partículas de Shura modificado, cuya frecuencia de vibración excedía los límites de la física, su supuesto cuerpo de acero era tan frágil como el tofu. Cortar, triturar, rasgar, descomponer. Shura modificado rugió como un torbellino negro de muerte a través del club de fans blanco. Aquellos Zetsu blancos mejorados, tan poderosos como para causar dolor de cabeza a cualquier aldea del mundo ninja, eran tan frágiles como el papel ante él. La escena se transformó rápidamente de una batalla de ninjutsu a una demostración de procesamiento de alimentos a gran escala, eficiente y totalmente automatizada. Yujito y Gaara quedaron completamente atónitos. Habían imaginado que las marionetas de Tanian serían fuertes, pero nunca imaginaron que serían tan irrazonables. Por primera vez, la emoción llamada miedo apareció en el rostro simple de Zetsu Negro. Había estado conspirando durante 1000 años, creyendo tenerlo todo bajo control. Pero hoy, primero alteraron su código subyacente, luego robaron sus herramientas principales, y ahora incluso su orgulloso ejército ha sido destrozado como rábanos y coles. ¿Cómo podemos jugar así? No se atrevía a tener el más mínimo deseo de seguir luchando. Este hombre y su marioneta eran monstruos de pies a cabeza. Solo espera, solo espera. Zetsu Negro desató una maldición extremadamente venenosa, y todo su cuerpo se convirtió instantáneamente en un charco de barro negro, a punto de desaparecer bajo tierra. El señor Madara pronto gobernará el mundo. Los convertirá a todos en zombies sin mente bajo sus pies. Antes de que las palabras terminaran, su figura ya había desaparecido bajo tierra. Frente a la ferocidad que emanaba del rostro de Zetsu Negro, que parecía arcilla fallida, y el ejército de Zetsu Blanco detrás de él que podría describirse como un club de fans de Ashirama Fella, la reacción de Tanian fue indiferente. Incluso tuvo el tiempo libre de levantar su muñeca y mirar el reloj virtual proyectado en la Miria Crafts Box. TSK, ya es tan tarde. Murmuró. Si no volvemos pronto, el cerdo estofado de la cantina de Sunagakure se agotará. Este comentario sin sentido provocó que todos los presentes se enfurecieran colectivamente. Yujito parecía desconcertado. ¿Qué cerdo estofado? ¿Será algún nuevo tipo de arcilla explosiva? Gaara buscó diligentemente en su base de conocimientos el término cerdo estofado, y finalmente concluyó que era un alimento alto en calorías, lo cual era seriamente incompatible con la tensa atmósfera de confrontación actual. Obito había dejado de pensar. Sentía que su visión del mundo era como una memoria USB que había sido leída y escrita repetidamente, y que ahora estaba a punto de ser desechada. El cuerpo negro de Zetsu Negro se agitó violentamente, claramente enfurecido por esta indiferencia. ¿En qué estás pensando ahora que estás a punto de morir? ¿En qué estás pensando?
Tanyan se tocó la oreja y dijo con un tono que denotaba: simplemente no lo entiendes. Claro que estoy pensando en algunas cuestiones filosóficas. Por ejemplo, 1000 años de planificación, un ciclo de proyecto tan largo, ¿de dónde salió tu capital inicial? ¿Ningún inversor retiró sus fondos a mitad de camino? ¿Quién es el director del proyecto y por qué no lo sacrificaron? Zetsu negro. Punto. Sintió que su sabiduría milenaria había sido insultada como nunca antes. Agarradlo. Hacedlo pedazos. Con la orden de Black Zetsu, cientos de Zetsu blancos mejorados avanzaron como una marea, y la luz de varios ninjutsu de liberación de madera brilló instantáneamente, creando una escena espectacular. Suspiro, no lo entenderías incluso si te lo dijera. ¿Qué significa ataque de reducción dimensional? Tanyan negó con la cabeza y con calma sacó un gran pergamino de su pergamino de almacenamiento. Arrojó casualmente el pergamino al suelo, y este se desplegó con un silbido, revelando no paisajes ni bestias feroces, sino una oscuridad profunda y pura que parecía devorar toda la luz. La oscuridad yacía silenciosa en el suelo como un agujero negro bidimensional. Atención, aquí termina nuestra experiencia turística. Recuerden dejar una reseña de 5 estrellas. Tanyan saludó a los desconcertados Obito, Gaara y Yujito, y luego se adentró en la oscuridad del pergamino. Su figura desapareció instantáneamente, como una gota de agua que cae sobre la tinta. Gaara y Yujito intercambiaron una mirada y, a pesar de sus dudas, saltaron sin dudarlo. Obito dudó medio segundo, pero finalmente, justo antes de que las púas de madera estuvieran a punto de perforarle las nalgas, saltó torpemente también. Mientras Zetsu negro y su ejército de Zetsu blanco se acercaban rápidamente, el pergamino ya se había enrollado silenciosamente, se había convertido en una luz tenue y se había desvanecido en el aire. Todo lo que quedó fue una escena de devastación y cientos de monstruos blancos desconcertados. Zetsu negro se quedó congelado en el lugar, su simple rostro mostraba una compleja variedad de emociones que podían formar una cadena de galimatías. Conspiró durante 1000 años, maquinando contra todo el mundo ninja, pero hoy, su herramienta definitiva fue robada, y ella misma fue escabullida por la otra parte de una manera completamente incomprensible. Parecía que se había preparado meticulosamente una batalla épica contra un jefe, pero el jugador simplemente usó un insecto para atravesar la pared y obtuvo la recompensa final. Aldea Sunagakure, un taller secreto subterráneo. Este lugar es más una maravillosa mezcla de artes mecánicas clásicas y tecnología futurista que un taller. Diversos diseños de marionetas cuelgan de las paredes, junto a los cuales se proyectan proyecciones holográficas con una luz azul fantasmal. Cuchillos de trinchar y reglas de precisión se encuentran en el banco de trabajo, mientras una impresora 3D de alta velocidad construye piezas complejas. Tanyan alineó 6 recipientes que habían sido preparados de antemano, parecidos a lámparas de lava especialmente hechas. Dentro del contenedor se encuentran selladas 6 almas. Alegría, ira, tristeza, miedo, amor y odio. Muestran diferentes colores y dinámicas, a veces saltando alegremente, a veces surgiendo con violencia y a veces tan tranquilas como el agua. Finalmente, colocó solemnemente el contenedor de cristal negro que sellaba el alma del deseo al final de la cola. En el momento en que el séptimo contenedor fue colocado nuevamente en su lugar, ocurrió un cambio repentino. Zumbido. 7 contenedores se iluminaron simultáneamente, y 7 rayos de luz, que representaban emociones primarias, se elevaron hacia el cielo, entrelazándose, arremolinándose y persiguiéndose en el aire. Finalmente, como si hubieran encontrado las piezas de su rompecabezas, se conectaron a la perfección, formando un halo de energía interconectado que se regeneraba sin cesar. La sensación era como combinar 7 sabores diferentes de refresco para crear la legendaria máxima fuente de felicidad para los adictos al sofá. En ese momento, la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones en la muñeca de Tanyan flotó en el aire por sí sola, como si fuera atraída por esta energía de espectro emocional completo. Ding. Se detectó el archivo fuente completo de la base de datos de emociones. Iniciando la ejecución del protocolo de actualización final. Una voz fría y electrónica resonó en el taller. Empezaron a aparecer grietas en la carcasa negra de la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones, desprendiéndose pieza a pieza como una serpiente que muda su piel. A través de las grietas brillaba una luz tan brillante como las estrellas. Finalmente, la capa exterior se desintegró por completo, revelando su nueva forma.
Una esfera plateada estable y giratoria cuyo interior parecía contener una galaxia entera en miniatura. Flota silenciosamente, emanando una fluctuación peculiar que es a la vez absolutamente racional y abarcadora. Base de datos emocional completa. Permisos desbloqueados. Proyecto Divinidad Títere iniciado. Empezando a diferenciar los núcleos de subsistemas. Tan pronto como terminó de hablar, la esfera plateada brilló intensamente y 10 rayos de luz, tan sólidos como la materia tangible, salieron disparados de ella, condensándose en el aire en 10 núcleos de luz en miniatura, cada uno del tamaño de un puño y con diferentes runas en sus superficies. Este es el núcleo divino que es suficiente para elevar los objetos inanimados y darles almas. Una sonrisa de satisfacción finalmente apareció en el rostro de Tanian. Formó sellos con las manos y una serie de encantamientos psíquicos se desarrollaron en el suelo. Adelante, legión mía. Bang. 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 Cuando el humo se disipó, 10 marionetas de diversas formas y tamaños permanecieron en silencio frente a él como los guardias más leales, formando una sofocante línea de defensa de acero. Asesino aéreo de gran movilidad. Búho oculto. Ángel médico del campo de batalla, diligencia farmacéutica. Barrera defensiva absoluta, armadura fuerte. Maestro de armas ocultas del clan Tam. Shura modificado. Torreta de arte ninja de arena, Shinra Bankai. El desastre ligado a la sangre, Plutón. El inquietante cazador del desierto, Mandril Roca misteriosa. Y 3 máquinas nuevas que nunca se habían mostrado a nadie, solo revelando sus horribles contornos. Una tenía la forma de un 100 pies con sus segmentos crepitando con relámpagos. Otra parecía un cangrejo gigante de aguas profundas con pinzas capaces de aplastar montañas. Y la última era una parca empuñando una guadaña gigante y vistiendo una capa andrajosa. Con un movimiento de su dedo, Tanian envió 10 núcleos divinos en 10 rayos de luz que golpearon con precisión el núcleo de los pechos de las 10 marionetas. En ese momento, el aire en todo el taller pareció congelarse. Las 10 marionetas comenzaron a temblar violentamente, y las innumerables inscripciones grabadas en sus superficies parecieron cobrar vida, iluminándose una a una desde adentro hacia afuera. Una indescriptible e inmensa sensación de opresión emanó repentinamente a estas creaciones, originalmente frías. Ya no son objetos inanimados. Al segundo siguiente, los ojos electrónicos de las 10 marionetas se iluminaron simultáneamente con una luz azul profunda y fría. Inmediatamente después, se produjo un movimiento perfectamente sincronizado que provocó escalofríos en la columna. Los 10 títeres se arrodillaron sobre una rodilla, frente a Tanian, y bajaron sus orgullosas cabezas. Ya no son simples herramientas, sino apóstoles de la guerra con capacidad de pensamiento independiente, una legión absoluta y leal a una sola persona. El Shura modificado, construido de metal y roca, levantó lentamente la cabeza. Por primera vez, su voz sintetizada electrónicamente transmitía algo llamado voluntad, resonando con claridad en el silencioso taller. Mi señor, la legión se ha reunido. Por favor, de sus órdenes.